El exsecretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, reapareció este lunes en el polémico programa Todo es mentira, conducido por Risto Mejide. Su intervención no solo marcó su debut como colaborador televisivo, sino que también se convirtió en el epicentro de la controversia. El político, que había estado apartado de los focos, desató tensiones al recordar su abrupta salida del PSOE y su supuesta implicación en un escándalo que dejó cicatrices profundas en la política madrileña. La filtración de información delicada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La reaparición de Lobato en televisión generó una enorme expectación. Más allá de su intento por proyectar calma y profesionalismo, su regreso dejó entrever los oscuros conflictos internos del PSOE madrileño, las tensiones con la administración de Ayuso y los interrogantes sin resolver sobre las verdaderas razones de su expulsión. Desde el inicio del programa, Lobato trató de mostrarse mesurado, enfatizando su supuesto compromiso con los valores tradicionales del PSOE. No he abandonado ni un ápice mi ideología, afirmó, insistiendo en que su destitución no había cambiado su defensa del proyecto socialista. Sin embargo, esta fachada de serenidad se desmoronó rápidamente a medida que las preguntas del presentador y los colaboradores iban destapando los aspectos más turbios de su salida. Cuando se abordó el tema de su expulsión, el tono de Lobato cambió drásticamente. Aunque intentó medir sus palabras, era evidente el resentimiento acumulado. Describió su destitución como un linchamiento político, una operación calculada desde las entrañas del propio PSOE, donde primaron los intereses personales y las traiciones sobre cualquier atisbo de justicia. Fui víctima de una estrategia donde la deslealtad y el cálculo político fueron las únicas reglas del juego, sentenció, sin mencionar nombres pero dejando claras sus insinuaciones. El punto álgido de la entrevista llegó con la intervención de Javier Chicote, periodista conocido por su estilo incisivo y su precisión documental. Chicote desmontó la narrativa de Lobato al exponer una reconstrucción detallada del escándalo que lo rodeó: la filtración de información confidencial sobre la pareja de Ayuso. Según el periodista, esta operación no fue un hecho aislado, sino un ataque orquestado desde las altas esferas del PSOE, específicamente por el equipo de Óscar López, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez. La acusación no dejó indiferente a nadie. Chicote afirmó que esta filtración fue parte de una estrategia para debilitar políticamente a Ayuso, lo que refleja hasta dónde podría llegar el PSOE en su obsesión por controlar Madrid. Las revelaciones dejaron en el aire una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto las maniobras políticas del PSOE de Sánchez están marcadas por el juego sucio? Con estas declaraciones, Lobato no solo puso sobre la mesa las traiciones internas del socialismo madrileño, sino que también reavivó la sombra de un partido que, bajo la batuta de Pedro Sánchez, parece estar dispuesto a todo para mantener su hegemonía. El duelo entre Juan Lobato y Javier Chicote en Todo es mentira fue tan explosivo como revelador. Mientras el periodista insistía con pruebas contundentes en la supuesta vinculación de altos mandos del PSOE con la filtración que desató el escándalo, Lobato intentaba desmarcarse de cualquier responsabilidad. «Yo no tuve nada que ver con eso», afirmó con firmeza, reiterando que su destitución fue, en realidad, una excusa fabricada para apartarlo del escenario político. Según el exdirigente, fue utilizado como chivo expiatorio en una trama mucho más compleja, cuyas verdaderas cabezas permanecen aún en las sombras. No obstante, las palabras de Lobato no lograron disipar las dudas. Chicote, implacable en su argumentación, reforzó su exposición con datos y documentos que dejaban claro que los hechos tenían ramificaciones profundas y conexiones con las altas esferas del poder. Este intercambio no solo expuso las contradicciones en el relato de Lobato, sino que también desnudó las fracturas dentro del PSOE madrileño, un partido ya marcado por tensiones internas y estrategias de desgaste que podrían haber cruzado los límites éticos y legales. Más allá del enfrentamiento personal entre Lobato y Ayuso, este episodio abrió un debate más amplio sobre las prácticas políticas en España.
¿Hasta dónde llegan las rivalidades partidistas y qué líneas están dispuestos a cruzar algunos actores políticos? ¿En su lucha por el poder? Las revelaciones de Chicote sugieren que los límites, si existen, fueron ignorados en favor de una agenda política implacable. La intervención de Lobato fue un intento por presentarse como una víctima de las intrigas internas del PSOE. Un político derribado por no ceder a ciertos intereses dentro del partido. Sin embargo, la contundencia de los datos aportados por Chicote dejó a la audiencia dividida. Mientras algunos espectadores se inclinaron a creer en la inocencia de Lobato, otros vieron en su versión un intento desesperado de limpiar su imagen. Al término del programa, quedó en el aire una incómoda sensación de incertidumbre. La verdad completa sobre lo ocurrido aún parece estar lejos de salir a la luz. Pero lo cierto es que la reaparición de Lobato avivó viejas heridas y reabrió un debate político y mediático, que muchos creían enterrado. Lejos de rehabilitar su figura, su intervención terminó por incrementar las dudas y fortalecer su imagen como una figura polémica. Por su parte, Chicote, con su habitual rigor periodístico, ofreció una de las exposiciones más detalladas sobre uno de los episodios más oscuros de la política reciente. Según relató, la información filtrada consistía en datos personales y privados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, los cuales habrían sido enviados a ciertos medios de comunicación a través de mensajes cifrados en WhatsApp. Chicote fue claro, esta no fue una filtración espontánea ni un acto aislado. Según afirmó, la operación respondió a una estrategia cuidadosamente planificada desde las entrañas del gobierno central. El objetivo era evidente: desatar un escándalo mediático capaz de erosionar la imagen de Ayuso en plena pugna política entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con una meticulosa cronología de los hechos, Chicote explicó cómo esta información fue distribuida a periodistas de confianza, quienes recibieron los datos con la instrucción de mantener el anonimato de las fuentes. Estos mensajes, según el periodista, provenían de figuras cercanas a la cúpula gubernamental, lo que indicaría un nivel de coordinación y premeditación alarmante. Chicote también defendió a los medios de comunicación involucrados, exonerándolos de responsabilidad. Según él, los periodistas se limitaron a hacer su trabajo, recibir, verificar y contrastar la información. La verdadera culpa, señaló, recae en los responsables de la filtración, quienes habrían diseñado esta operación con la intención deliberada de manchar la reputación de Ayuso, cruzando las líneas de lo ético y lo legal. El programa dejó una pregunta latente: ¿quiénes estuvieron detrás de esta operación? Si las palabras de Chicote son ciertas, lo ocurrido no solo fue un ataque contra Ayuso, sino también un reflejo de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. La tensión en el plató de Todo es Mentira alcanzó su punto álgido mientras las cámaras capturaban cada detalle de la reacción de Juan Lobato. A pesar de sus esfuerzos iniciales por aparentar calma, su lenguaje corporal comenzó a traicionarlo. La sonrisa forzada se desvaneció, su postura se tornó rígida y, finalmente, aparecieron los titubeos. El tono seguro y controlado que había caracterizado sus primeras intervenciones dio paso a pausas incómodas y miradas esquivas, especialmente cuando el periodista Javier Chicote intensificó su ofensiva. El golpe maestro llegó cuando Chicote desveló un detalle clave que dejó al público y al propio Lobato boquiabiertos: la fuente de la polémica carta filtrada, en la que se basaba la información personal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no era otra que la Fiscalía. Según el periodista, este documento, que jamás fue publicado oficialmente, fue obtenido de manera irregular y difundido intencionadamente. Chicote afirmó que los involucrados en la operación, desde los responsables en el gobierno central hasta los medios que amplificaron el escándalo, sabían perfectamente que el origen del documento violaba normas legales y éticas. Esta revelación demolió por completo la narrativa de Lobato, quien había insinuado que la filtración pudo ser un error o un acto aislado de un tercero. Con voz firme y una precisión inapelable, Chicote subrayó que la distribución de esta carta constituía no solo una grave infracción legal,
sino también un reflejo de las prácticas más cuestionables del Ejecutivo socialista. Según explicó, esta maniobra formaba parte de un plan mayor para distraer la atención de las críticas y acusaciones que Isabel Díaz Ayuso dirigía al gobierno central en un clima político marcado por la confrontación abierta entre ambas administraciones. La estrategia, detalló Chicote, no solo buscaba dañar la imagen personal de Ayuso, sino también debilitar su creciente posición política en un momento crítico. La contundencia de estas declaraciones dejó atónitos a los colaboradores del programa y a la audiencia, revelando no solo los métodos cuestionables del entorno de Pedro Sánchez, sino también el riesgo de politización de instituciones como la Fiscalía, que deberían mantenerse imparciales y alejadas de estas pugnas partidistas. A medida que el periodista continuaba desmantelando la narrativa de Lobato con datos documentados y una exposición meticulosa, el exsecretario general del PSOE madrileño parecía hundirse cada vez más. Las evasivas y respuestas vagas a las preguntas de Chicote contrastaban con la firmeza del periodista, quien con cada intervención reforzaba la percepción de que Lobato no tenía argumentos sólidos para defenderse. El plató se convirtió en un campo de batalla donde Lobato intentaba desesperadamente mantener su versión, pero cada nueva revelación de Chicote lo dejaba más acorralado. El intercambio no solo evidenció las grietas en el discurso del exdirigente, sino que también arrojó luz sobre las dimensiones reales de una operación política que hasta ahora se mantenía oculta en las sombras. El clímax del segmento fue devastador para Lobato. Su intento por rehabilitar su imagen pública se transformó en un interrogatorio implacable, donde cada respuesta suya levantaba más sospechas que certezas. Chicote, con su narrativa implacable y respaldado por una cronología detallada, dejó claro que la operación contra Ayuso no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino una estrategia deliberada con ramificaciones que iban más allá de lo imaginable. Al concluir el programa, la sensación de incertidumbre era palpable. La intervención de Javier Chicote no solo puso en jaque la credibilidad de Lobato, sino que también reavivó un debate que muchos creían cerrado: el papel del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez en el uso partidista de instituciones para debilitar a sus rivales políticos. Este capítulo, lejos de cerrar el caso, abrió nuevas interrogantes sobre la ética y los límites en la política española, dejando a la audiencia con una certeza incómoda: la verdad completa aún está lejos de salir a la luz, pero las sombras que rodean este escándalo son más densas de lo que nadie había imaginado. La figura de Juan Lobato, que inició el programa con un aire de serenidad calculada, comenzó a derrumbarse a medida que avanzaba el segmento. Aunque el exdirigente socialista intentó defenderse en varias ocasiones, sus respuestas se volvieron cada vez más inconsistentes, plagadas de ambigüedades y evasivas que no hacían más que acentuar su incomodidad. La meticulosa exposición de Javier Chicote, respaldada por datos precisos y una narrativa estructurada, creó un contraste devastador. Mientras el periodista desgranaba nuevos detalles, Lobato parecía perder terreno, atrapado en un discurso que se desmoronaba rápidamente. Sus intentos por replicar fueron, en su mayoría, gestos forzados que el público percibió como señales inequívocas de su creciente desconcierto. El lenguaje corporal de Lobato fue quizás más elocuente que sus palabras. Las cámaras captaron cada detalle: un rostro que se tornaba pálido, manos que no dejaban de moverse nerviosamente sobre la mesa y pausas prolongadas que rompían la fluidez de su discurso. Aunque intentaba recomponerse con respiraciones profundas y cambios repentinos de postura, la tensión era evidente. Cada respuesta suya era rápidamente neutralizada por Chicote, cuya precisión no dejaba margen para las evasivas. La incomodidad de Lobato alcanzó su punto máximo cuando Chicote lanzó una serie de preguntas directas, exigiendo respuestas claras y concisas. Con un tono profesional pero firme, el periodista confrontó a Lobato con las contradicciones más evidentes de su relato. Una de las interrogantes más incisivas fue por qué el exdirigente no había desmentido los rumores sobre su presunta implicación en la filtración cuando estos surgieron.
Lobato, en lugar de dar explicaciones convincentes, optó por respuestas genéricas que solo fortalecieron la percepción de que su relato carecía de solidez. El ambiente en el plató se volvió denso, casi irrespirable. Los silencios incómodos que seguían a cada evasiva de Lobato contrastaban con la seguridad y claridad de Chicote, quien parecía tener todas las piezas del rompecabezas perfectamente ensambladas. Lo que inicialmente se presentó como un intento de Lobato por limpiar su imagen y posicionarse como víctima de maniobras políticas internas terminó por convertirse en un escrutinio mediático implacable que desnudó las fragilidades de su versión. La mirada del presentador Risto Mejide no pasó desapercibida. Con su habitual estilo crítico, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y expectación, consciente de que el programa había tomado un giro inesperado. El intento de Lobato por rehabilitar su imagen se transformó en un proceso de cuestionamiento público en el que quedó expuesto y vulnerable. La solidez de las pruebas presentadas por Chicote no solo puso en entredicho las declaraciones de Lobato, sino que también dejó al descubierto el alcance de las maniobras políticas diseñadas desde altas instancias gubernamentales. Cada nuevo dato que el periodista desvelaba reforzaba la sensación de que el caso trascendía las rivalidades individuales, arrojando luz sobre estrategias de desgaste político que planteaban serias dudas sobre la ética en la política española. El cierre del segmento fue especialmente devastador para Lobato. Apenas pudo articular unas palabras finales que no lograron despejar las dudas sembradas por Chicote. Su intento por mostrarse como víctima acabó fracasando, dejando una estela de desconfianza y más interrogantes sobre su papel en uno de los episodios más controvertidos de la política reciente. La intervención de Chicote, impecable en su ejecución y respaldada por datos difíciles de refutar, marcó un momento clave en la reconstrucción de este caso. Su exposición reavivó un debate sobre los límites de las estrategias políticas y la politización de instituciones que, en teoría, deberían mantenerse neutrales. El episodio no solo dejó en entredicho la credibilidad de Lobato, sino que también puso de manifiesto la complejidad y las implicaciones éticas de las operaciones políticas en España. Aunque han pasado años desde la filtración, este escándalo sigue proyectando sombras que parecen lejos de disiparse. Lobato, que debutaba como colaborador en Todo es Mentira, terminó siendo el centro de una de las polémicas más intensas del programa. Lo que debía ser una oportunidad para reconstruir su imagen pública se convirtió en una exhibición de sus debilidades, reabriendo viejas heridas y demostrando que, en política, la verdad siempre encuentra formas de salir a la luz. Juan Lobato, quien hasta entonces había mantenido un perfil discreto tras su abrupta salida del PSOE madrileño, decidió romper el silencio durante su intervención en Todo es Mentira. Su objetivo era claro: explicar los motivos de su destitución y ofrecer su versión sobre los polémicos acontecimientos que envolvieron su carrera política. Con un tono comedido y evitando confrontaciones directas, Lobato presentó su destitución como un linchamiento premeditado, atribuyéndolo a divisiones internas que buscaban apartarlo del núcleo socialista. Sin embargo, su relato, que comenzó como un intento por limpiar su imagen, fue pronto cuestionado por el periodista Javier Chicote, quien aportó una perspectiva completamente distinta, desmontando su narrativa con una precisión meticulosa. Chicote inició su intervención exponiendo una cronología detallada de los hechos. Según su investigación, la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso no fue un error aislado, sino una maniobra orquestada desde las propias estructuras del gobierno socialista. Señaló directamente al equipo de Óscar López, jefe de gabinete de Pedro Sánchez en ese momento, como el responsable de facilitar dicha información a determinados medios mediante mensajes de WhatsApp. El periodista enfatizó que los medios, aunque receptores de la filtración, no eran los responsables iniciales del escándalo. La clave, explicó, estaba en un documento confidencial procedente de la Fiscalía, una carta que, de acuerdo con Chicote, fue utilizada de manera interesada por el gobierno para atacar la imagen pública de Ayuso y desviarla.
atención de las críticas al Ejecutivo Central. A medida que Chicote avanzaba con su exposición, Lobato comenzó a mostrar signos visibles de incomodidad. Sus intentos por responder con calma se desmoronaron ante los contundentes datos presentados por el periodista. Las cámaras captaron cada detalle de un rostro pálido, una sonrisa forzada y movimientos nerviosos que evidenciaban su incapacidad para contrarrestar los argumentos de Chicote. El punto culminante llegó cuando el periodista afirmó que la filtración no solo fue deliberada, sino que todas las partes implicadas, desde altos mandos del gobierno hasta los medios, eran plenamente conscientes del origen irregular de la información. Según Chicote, esta acción cruzó límites éticos, ya que utilizó información confidencial como arma en un enfrentamiento político. La defensa de Lobato, que al principio parecía calculada, se desmoronó rápidamente. Sus respuestas se tornaron imprecisas, evasivas y desprovistas de sustancia, lo que solo reforzó la narrativa de Chicote. Intentó justificar su posición y proteger la imagen del Partido Socialista, pero los datos y la firmeza del periodista lo dejaron sin argumentos convincentes. El programa concluyó con una atmósfera cargada de tensión. Lobato, visiblemente afectado, no logró recuperar el control de la conversación ni disipar las dudas planteadas. Lo que comenzó como una oportunidad para rehabilitar su imagen terminó por exponer nuevas grietas en su relato, dejando a los espectadores con más preguntas que respuestas. Por su parte, la intervención de Chicote fue incisiva y respaldada por pruebas documentadas, dejando claro que la filtración de la carta confidencial no fue fruto del azar. Sus declaraciones arrojaron una sombra sobre las prácticas del gobierno socialista en aquel momento, alimentando el debate sobre la transparencia y el uso ético de información sensible en la política. Este tenso episodio, que prometía ser un intento por aclarar el papel de Lobato en el escándalo, se convirtió en una demostración de las profundas divisiones y estrategias cuestionables que marcaron aquel polémico momento político. El impacto de este intercambio seguramente resonará durante mucho tiempo, reavivando discusiones sobre la ética en el poder y la manipulación de información confidencial en la lucha por la hegemonía política. Y así concluye este intenso análisis sobre uno de los episodios más controvertidos de la política reciente. ¿Qué opinas sobre las revelaciones y el debate que se dio en Todo es Mentira? Déjanos tu comentario, queremos saber tu perspectiva. Si te ha gustado este contenido y quieres estar al tanto de más análisis y reportajes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote la mejor información. Dale like al vídeo y comparte con tus amigos para que este debate llegue a más personas. Nos vemos en el próximo contenido. Gracias por acompañarnos.